Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada, gastronomía, arte y cultura. Crisma Peluquería. Agende su cita al 098-3290-397. Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, este miércoles 25 de agosto del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre los 3 primeros meses del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Justamente ayer, 24 de agosto, se cumplieron los primeros 3 meses de su gobierno. Vamos a hacer un análisis, un balance, una evaluación en materia económica y social, lo que ha representado estos 3 meses, para lo cual he invitado cordialmente a la economista Nancy Medina Carranco. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Economista, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarme. Realmente es un privilegio estar aquí compartiendo algunas de las cosas del análisis económico y social. Muy amable. Bien, muchísimas gracias a usted por la deferencia a nuestro espacio. Ayer se cumplieron 3 meses, después de poco serán 100 días propicios para analizar, para evaluar la gestión de un gobierno. Usted a estas alturas encuentra una hoja de ruta en el gobierno de Guillermo Lasso en materia económica y en materia social. Por favor, economista Medina. Bueno, digamos en materia económica, la verdad es que no han cambiado mucho las cosas. Seguiremos con el Fondo Monetario Internacional y la renegociación para los créditos con la banca multilateral porque no tenemos otras opciones. Y lo que se piensa es financiar, digamos, el presupuesto estatal con impuestos y también con la parte petrolera. No hay, se está sacrificando la inversión pública, igual que en el gobierno anterior, y prácticamente no hay diferencias, diría yo, con el gobierno anterior. No hay nuevas inversiones, se intenta promover la inversión privada y la inversión externa, no sé cómo se va a hacer, pero en todo caso, ¿no es cierto?, no vemos hasta ahora ningún cambio. En todo caso, tampoco es un poco raro de que a 3 meses no tengamos idea de un plan nacional de desarrollo, que se supone que es el instrumento en el cual debe basarse la gestión de un gobierno, economista Medina. Bueno, yo no sé si lo hagan un plan nacional de desarrollo. Generalmente, ¿no es cierto?, la parte de derecha no ha sido muy amiga de los planes de desarrollo. Si no recordemos en el tiempo anterior, ¿no es cierto?, cómo fue desapareciendo el que era el Consejo Nacional de Planificación CONADE. Ahora nosotros tenemos prácticamente las EMPLADES, pero que se la ha reducido, ¿no? Entonces, realmente no sé si haya el propósito de construir un plan de gobierno. De acuerdo a la ley y a la Constitución, tiene que hacerlo, pero en realidad no, hasta ahora no se ha dicho nada con respecto a este tema. Justamente le iba a hacer referencia a que es un mandato constitucional el que un gobierno, al iniciar su gestión, debe presentar un plan nacional de desarrollo donde consten las líneas maestras, ¿verdad?, que va a ser su gobierno. Pero en todo caso, en 100 días que van a ser próximos y en 3 meses ya cumplidos, ¿existen algunas señales respecto al manejo económico del gobierno? Obviamente que las señales son que es un gobierno que se dice neoliberal, con una economía de mercado, de apertura, de incentivos a los sectores privados. Pero ¿qué otro tipo de señales tiene usted respecto al manejo económico que prevé el señor Guillermo Lasso en este gobierno de 4 años?
Bueno, de acuerdo a lo que se ha hecho también, o sea, el eje fundamental de este gobierno ha sido el proceso de vacunación, que no lo podemos negar que se ha llevado bien. Sin embargo, hace falta más todavía, ¿no? Y el proceso de vacunación tenía un propósito, o tiene un propósito, y el propósito es la reactivación económica. Es decir, que la gente ya no tenga que estar confinada, que la gente pueda planificar más su consumo, es decir, mayor consumo para reactivar a las empresas. Eso es, digamos, lo que se está haciendo. Por otro lado, también el ministro de Trabajo ha sido muy claro en algunas normas de flexibilización laboral, lo cual todo va unido, ¿no es cierto?, a la reactivación productiva. Pero, ¿no es cierto?, ahí vemos las cosas un poco, digamos, sobre qué se están basando esta reactivación productiva, ¿no? Básicamente es el trabajo, digamos, la facilidad para el sector productivo para que no tenga obstáculos en ser mayormente productivo, elevar su productividad marginal, digamos, aumentar el producto por cada trabajador que aumenta, ¿sí? Y de esta forma, pues, elevar la productividad y el empleo. Eso es el propósito del gobierno, de acuerdo a lo que ha hecho hasta aquí. No podemos desconocer el asunto de la vacuna, por supuesto. Y tomando en cuenta el desastre del gobierno anterior, cualquier cosa es mejor. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero la vacuna solita por sí, ante sí, no va a ser la que solucione los problemas, porque la gente ya vacunada necesita comer, necesita trabajar. Y entonces, ¿qué avisora usted? Porque el próximo 6-7 de septiembre ya se cumplen los 900 que propuso el gobierno de campaña, ¿no es cierto? ¿Qué ve usted? ¿Qué va a pasar después de esas fechas, cuando todavía el desempleo, incluso ha subido el desempleo, ¿verdad? Ha subido el desempleo, el subempleo también ha subido. ¿Y cuáles son las perspectivas desde el punto de vista de la academia? Bueno, realmente este gobierno no tiene las cosas fáciles, ¿no? Como cualquier gobierno que hubiera adoptado este mandato. En primer lugar, pues nosotros tenemos que la pobreza en el Ecuador ha subido a 5.7 millones de personas. Eso significa que tenemos 10 años de retroceso, por lo cual, digamos, recuperar eso no va a ser tan fácil, ¿sí? Y, digamos, tampoco se está proponiendo medidas radicales como, por ejemplo, la reducción del gasto público. No se está proponiendo eso porque no se está proponiendo, menos mal, desemplear a la gente, ¿no es cierto? Entonces eso es, digamos, un aliciente, pero se observa que vamos a seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno va a seguir endeudándose y la única opción que tiene para endeudarse es la banca multilateral. Entonces, obviamente, va a negociar con el Fondo Monetario Internacional y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué implica? Implica subida de impuestos, implica también reducción del gasto público, que a pesar de que el gobierno no lo quiera hacer, por ser una variable política importante, lo va a tener que hacer algún momento. Entonces, hay muchas cosas que el Fondo Monetario Internacional nos está exigiendo y que se está negociando en este momento con el Fondo Monetario Internacional, poniendo los justificativos como son la pandemia, el desempleo y también la pobreza de la gente, ¿no? Entonces, realmente no queda fácil, pero quieren, obviamente, que sea, o sea, tiene como eje fundamental al sector privado para la recuperación económica. Y usted sabe que nuestro sector privado no es tan eficiente y no es tan autónomo. ¿Sí? Necesita protección del Estado en algunas cosas. Y bueno, ¿no? Lo que hizo también, hay una cosa bien importante que hizo y que la gente no se da cuenta, que es con respecto a los aranceles y con respecto a los contingentes. Eso es un preparatorio para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero no se está dando cuenta que el sector agrícola es muy sensible, no es competitivo ante estos otros países grandes. Entonces, por ahí sí se visora un futuro negro, digamos, para los productores, para los pequeños productores del campo. Es bastante complicado
que ellos, sin protección, ¿no es cierto?, salgan adelante. Es bastante complicado. Y la suspensión de algunos aranceles y contingentes, pues le ponen en una posición muy crítica a los pequeños productores, que son los que al final nos han alimentado y nos siguen alimentando. Ojo que ellos son el sustento de la seguridad alimentaria del país. Y justamente si estamos nosotros sometidos al Fondo Monetario Internacional y a los multilaterales, hablaremos entonces que el extractivismo, el aumento de la cuota petrolera, de las privatizaciones, aunque no le llamen con esos términos, la reducción del tamaño del Estado. Y ahora mismo el presidente voló y regresará mañana a México para tratar un acuerdo comercial con México que le abra las puertas para ingresar a la Alianza del Pacífico. Y eso también generará algunas dificultades, sobre todo tomando en cuenta los grandes subsidios que dan esos países grandes, ¿verdad?, a sus economías, sobre todo agropecuaria. Y ahora hablemos un poco del presupuesto, que también debe dar señales. El gobierno presentó el domingo pasado el presupuesto para cumplir este año. Dice que ha rebajado como 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero hay un déficit de cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Eso cubrirán, pues, con deuda externa? ¿O también hablan para cubrir con alguna parte, con algunos, lo que llamó el anterior gobierno la monetización? Simplemente era manejo semántico. ¿Cómo ve usted esta proforma presupuestaria que está ahora mismo en la Asamblea Nacional? En la proforma presupuestaria se incluye el tema de la monetización, que digamos es la privatización simplemente de algunos bienes, ¿no es cierto?, del Estado, que son los más rentables, como el Banco del Pacífico. Se propone vender el Banco del Pacífico cuando es uno de los terceros bancos en el país que es fuerte en cuanto a activos, ¿no? Además, se piensa vender las antenas del CNT, que son un punto estratégico para la transmisión de la tecnología 5G. Usted sabe que Estados Unidos está en contra de eso y obviamente el préstamo de la Corporación Internacional de Financiamiento de los 3.500 millones de dólares está sujeto a esto, ¿no?, a la monetización de los activos. También, ¿no es cierto?, la parte petrolera se ve comprometida, y la Tecnogas, ¿no es cierto?, esta Tecnogas Machala, que es la que va a generar o la que genera el gas natural, que es un combustible de bajo costo y que nos permitiría inclusive reemplazar el diésel, ¿no? Pero realmente esto sí no es bueno para el país. O sea, la monetización, la venta de activos del gobierno, ¿no es cierto?, hacia el sector privado, eso no es bueno, porque usted sabe que los precios a los que se venden no son los reales, son baratos, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se pondrán los servicios después? Imagínense, si en cierta forma el Banco del Pacífico ha regulado las tasas de interés de los créditos hipotecarios y de algunos otros créditos, entonces si el Banco del Pacífico llega a ser privado, pues el sector bancario tendrá plena libertad para poner las tasas que quiera, y realmente los créditos en el país son muy costosos. Entonces, ¿cómo va a haber reactivación productiva? ¿Cómo va a haber inversión en el Ecuador con créditos tan altos, ¿no? Entonces, los activos más valiosos son los que se piensan vender, y eso hay un rubro en el presupuesto del Estado, ¿sí? Pero realmente, en primer lugar, pues se haría un mal, se equivocaría al vender estos activos del Estado, y en segundo lugar, no se ha hecho un análisis, un estudio que nos diga a qué precio debemos vender esos activos. Entonces ahí estamos bastante complicados. Por ejemplo, hay pozos petroleros, ¿no es cierto?, que todavía no se han explotado. Hay un pozo que está en discusión, por ejemplo, en la región de los Záparas, ¿sí?, que es en el límite casi con el Perú. Es una región donde existen 290 personas de esta etnia, siendo antes 50.000, y que por el genocidio del caucho justamente ha desaparecido la gente, y ahora son mayormente niños y mujeres los que existen de esta etnia. Entonces tampoco nos estamos preocupando de los recursos naturales y ambientales.
En todo caso, en este presupuesto que ahora mismo está analizando el CAL para ver a qué comisión lo dirige, esto nos da unas señales de cuál es el verdadero modelo y cuáles son los verdaderos intereses que tiene el gobierno en el manejo de la economía. Tomando en cuenta que la empresa privada siempre denosta al Estado, pero cuando se trata de los negocios, aprovecha del Estado. Esa es una constante que históricamente lo conocemos, economista. Así es, y como le digo, justamente las empresas privadas serán las beneficiadas de esta monetización de activos, que no es más que la privatización. Y recuerde usted que en América Latina no hay tan buenas experiencias con respecto a este tema. Lo que hizo Argentina, por ejemplo, y que encareció mucho los servicios básicos de los argentinos, ¿sí? Entonces, es lo mismo lo que se va a hacer acá, y el gobierno va a perder, tendrá una pérdida, porque los activos que se piensan vender sí están bien valorados. Quiero decir, no es lo que cuestan tan bajo, y si se les vende a un costo, digamos a un valor totalmente bajo, es el Estado quien va a perder, y por supuesto los ecuatorianos también, ¿no? Justamente a eso quería decirle. El gobierno a lo mejor ni le interesaría, es el país. Somos los ecuatorianos los que al final terminamos pagando la factura y perdiendo. En todo caso, ¿cómo entender en este momento de falta de determinaciones por parte del gobierno, de ruta, de ejes, el asunto este de la discusión de la eliminación de los subsidios a los combustibles y las propuestas que tienen, por ejemplo, los sectores sociales y populares a través de la CONAIE, del Parlamento popular? Y ¿cómo ve usted y cuál debería ser la respuesta del gobierno? Porque el gobierno dice no y no, pero eso puede acarrear a un momento determinado, como lo ha dicho el señor Leonidas Issa, un momento determinado a una reacción popular, social. Así es, o sea, yo pienso que para los sectores que dependen del combustible, ¿no es cierto? Sí se debería pensar en una focalización del subsidio. Se ha dicho mucho de que el combustible es llevado a las fronteras y que son los extranjeros, peruanos y colombianos, los que se benefician del subsidio, en primer lugar. Luego también se ha dicho que es la clase media y aquellos que tienen altos carros de alta gama los que, digamos, se benefician de este tema. Pero ya prácticamente los combustibles ya no tienen un precio subsidiado, ¿no es cierto? ¿Y qué se ha hecho? O sea, hemos recuperado la economía. También hay que reflexionar sobre este tema y sobre el costo-beneficio que tiene el elevar los combustibles. Si bien es cierto que es un subsidio que hemos arrastrado durante varios años y que tal vez no ha sido bien utilizado en el sentido de que ha sido generalizado para todo el mundo, pero sí podría pensarse en una focalización justamente para que no encarezca tampoco el transporte público, el cual, ¿no es cierto?, acceden las personas de menores recursos. Y pensar en que tampoco, por ejemplo, lo que decía ayer el señor Yunda, que el metro sea gratis, tampoco podemos pensarlo, ¿no? Porque debe de haber un mantenimiento, ¿no es cierto? Debe de fijarse una tarifa con un análisis y un estudio muy serio, en primer lugar. Y en segundo lugar, también hacer un análisis y un estudio muy serio para focalizar. No se puede tomar arbitrariamente. Por eso es que no toman decisiones adecuadas, porque no tienen bases técnicas para tomarlo. No hacen, por ejemplo, convenios con las universidades para que hagan este tipo de estudios y sean realmente sobre bases seguras y técnicas que puedan tomar decisiones sobre la focalización, sobre el costo del transporte, etcétera, etcétera. O sea, no existe estudios reales que hagan un diagnóstico técnico y den soluciones y salidas a la situación. Así es. En todo caso, los argumentos que manejó el anterior gobierno, el señor Moreno, y luego este gobierno, respecto al contrabando del combustible, a todo eso, el Estado, el gobierno tiene que controlar eso, pues. Ellos están mandados, ellos tienen la fuerza y tienen la potestad y la facultad para controlar eso. Mientras se da esta situación, economista Medina, estamos conversando con la economista Nancy Medina Carranco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Le decía,
En medio de esto, ¿qué pasa con los ecuatorianos? Hablamos de que más de 5 millones de ecuatorianos en capacidad de producir, en capacidad de trabajar, están desempleados o en el subempleo, ¿verdad? Usted mismo decía al inicio cómo subió la tasa, la tasa de pobreza, ¿sí? Cómo está creciendo las situaciones de la inseguridad y la violencia por el asunto económico. En medio de eso está el pueblo ecuatoriano, están los ecuatorianos en su mayoría. ¿Qué pasa con el Ecuador? ¿Qué va a pasar con el Ecuador si se siguen aplicando estas medidas, si se sigue pensando simplemente en beneficios particulares, de grupos, de corporaciones, y aceptando las imposiciones del Fondo Monetario Internacional? Bueno, es muy posible que haya una explosión social, ¿no? O sea, realmente si no escuchamos al pueblo, no escuchamos las necesidades, no escuchamos las demandas, eso resulta un riesgo también para el gobierno. Recordemos nosotros cómo era en el tiempo en que prácticamente había un levantamiento y se quitaban o se destituían presidentes, ¿no? Entonces, no nos conviene al Ecuador esa inestabilidad política en estos momentos, pero realmente el Ecuador, los ecuatorianos, yo pienso que estamos cansados de tanta corrupción, no tenemos confianza en el gobierno, nos han defraudado mucho las personas que han subido a gobernar. Entonces, realmente, un pueblo sin esperanza no tiene nada. Y este país, ¿no es cierto?, se puede ir a pique justamente por esa falta de esperanza, por esa falta de confianza. Y obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que nosotros poner oídos. El presidente Lasso debería poner oídos a lo que le dice la comunidad y al menos, digamos, justificar con estudios. Y diga usted lo que decía antes, el señor Issa ha hecho alguna propuesta, ¿no es cierto?, para combustible, e inclusive en cierta forma ha amenazado al gobierno con marchas, con movilizaciones, etcétera. Pero entonces, a ver, sentémonos a la mesa, conversemos, pero con un estudio serio, en el que yo le pueda demostrar al señor Issa que no es posible eliminar los subsidios, por ejemplo, digo yo. Entonces es muy importante también el diálogo con el pueblo ecuatoriano. Y, por ejemplo, una de las medidas muy importantes que debe de pensar el gobierno es sobre la seguridad. Fíjese ahora, nosotros escuchamos cada momento que la gente se siente muy insegura, que no puede salir a la calle tranquilamente. Y eso hace también, ¿no es cierto?, que la gente tenga ansiedad, que la gente se enferme psicológicamente. Entonces, un pueblo que esté desmotivado, que no tenga esperanza, que se sienta inseguro, ¿a dónde va? O sea, ¿qué podríamos nosotros entender ahí? Usted tal vez con su parte especializada de sociología nos podría decir especialmente a dónde va el pueblo ecuatoriano. Si no tenemos luces de hacia dónde vamos, qué futuro tenemos, qué es lo que nos va a esperar, es grave realmente. Realmente es grave. Es como lo que se ha presentado en la pandemia, ¿no? En la pandemia hemos tenido mucha incertidumbre respecto a muchas cosas y por eso hemos tenido una crisis económica bastante brutal, digamos así, por no llamarla de otra forma. Y entonces la gente no se motiva para hacer emprendimientos, por ejemplo. Vamos terminando, economista. En todo caso, el gobierno insiste en que el riesgo país está mejorando, que va a venir la inversión, que el asunto del retorno al CIADI, que el asunto del bajo de los aranceles, que comenzara a eliminar poco a poco el impuesto a salida de divisas, todo eso, ¿cómo podría usted definir estos 3 meses de gobierno del señor Lasso en lo económico y social para terminar? ¿Cómo lo define, cómo lo evalúa, cómo lo califica, economista Medina? Yo evaluaría como no hay ningún cambio, hay incertidumbre todavía el gobierno no sabe qué hacer con algunas cosas porque tuvo promesas de campaña muy particulares y tal vez está en contra, se va en contra de esas promesas de campaña como la parte impositiva. Recuerde usted que dijo que iba a eliminar este impuesto que pusieron a las microempresas sin ton ni son, ¿es cierto? Y que empresas que inclusive están a pérdidas tienen que pagarlo semestralmente por la liquidez, porque el gobierno no tiene liquidez. Entonces, yo no veo ahí una clara política
Por ejemplo, el gobierno debería haber hablado del sector agrícola. El sector agrícola es muy importante en nuestro país, tanto para la seguridad alimentaria como también para generar ingresos, porque los mismos pequeños productores pueden exportar, como lo hacen pequeños floricultores en Cayambe que están exportando flores. Entonces, fíjese, yo creo que hay múltiples nichos que el gobierno no ha explotado. Y yo pienso que en este momento, frente a la clarificación, digamos así, de la situación del país económica, que ellos no la tenían muy clara, ahora no saben mucho qué hacer. Sí, lamentablemente parece que el señor Lazo todavía no aterriza y que todavía sigue en la luna de miel. Pero las lunas de miel se terminan y ahí es muy peligroso cuando no hay respuestas y cuando no se cumplen aquellas promesas electorales que no siempre están calculadas con la realidad, sino simplemente con la captación de votos. Agradezco cordialmente a la economista Nancy Medina Carranco. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador para hacer una primera aproximación al gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Economista, mucho gusto, buenas noches, muy amable por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Muy amable. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de este día miércoles 25 de agosto del 2021, hablando sobre economía, evaluando al gobierno del señor Guillermo Lasso en sus primeros 3 meses de gestión. Volveremos para seguir hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.